Bueno, pues muy buenas noches a las personas que han ido entrando a esta segunda conferencia de este curso de Historia de la Iglesia durante las Edades Antigua y Media, desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, concretamente la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, agradeciendo el apoyo de nuestra universidad, de nuestro director, el Padre Diego, del Instituto Nacional de Pastoral, del Instituto Pedro Arrupe en Miami y del Centro Belarmino aquí en Santiago de los Caballeros. Nosotros vamos a estudiar hoy este segundo tema de la serie de conferencias, que como ustedes se dan cuenta, este es un cursito introductorio para entusiasmar a las personas con la lectura, con el estudio. Hay mucho material en internet, incluso hay obras gratuitas disponibles en internet. Yo he visto los 4 volúmenes de Giacomo Martina, La Iglesia de Lutero a nuestros días, desde Lutero a nuestros días, y esos volúmenes que son increíbles, sus apuntes de clase de este hombre que fue profesor en la Universidad Gregoriana durante más de 30 años. Ya usted tiene ahí una obra que le puede servir de guía, y así iremos compartiendo esos materiales. Vemos ahí a Galileo Galilei defendiendo sus ideas delante del Papa. Vamos hoy a estudiar la revolución científica. Se llama revolución científica a un proceso que va desde la muerte de Copérnico. Fue en su lecho de muerte que le dieron a conocer esa obra acerca de las órbitas de los cuerpos celestes. Él no quería publicar, tenía miedo, y le llevaron a su lecho de muerte ya la obra publicada. Desde esa fecha, 1543, al 1687, se toma esa fecha así, de manera convencional, que es la obra, la fecha en que Newton publicó sus Principia Mathematica. Por cierto, que todavía Newton escribió en latín esa obra, donde dio a conocer tantos descubrimientos importantes. ¿Qué define la revolución científica? Lo vamos a repetir varias veces hasta Copérnico y compañeros. Mucha de la ciencia se hacía usando lo que habían escrito otros. Copérnico cambia todo porque empieza a investigar y a experimentar personalmente. Copérnico intentaba explicar el aparente movimiento retrógrado de algunas estrellas en el cielo. Estos señores eran grandes observadores noche tras noche de los cielos. Y vamos también a hablar en qué se quedó corto Copérnico. La revolución científica pasa de un pensamiento apoyado en la autoridad de Aristóteles, Platón, Ptolomeo y sus concepciones metafísicas a un pensamiento en el que predomina la valoración crítica de todas las conclusiones. Es decir, se va a investigar, se van a establecer conclusiones a partir de experimentos verificables, reproducibles por otras personas, resultados que se van a publicar en revistas de prestigio, resultados que se van a someter a la consideración de colegas que están interesados en estos temas. De un pensamiento apoyado en la tradición y en las autoridades a un nuevo método físico-matemático formulado, por ejemplo, por Johannes Kepler, por Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton. Todos estos señores experimentaban y intentaban traducir en lenguaje matemático el resultado de sus investigaciones. Estos señores prolongaban la voluntad de investigar del pensamiento renacentista, es decir, el pensamiento de los siglos XV y XVI, donde se recupera la ciencia grecorromana. Tanto los griegos como los romanos experimentaban. Piensen, por ejemplo, en Arquímedes. Piensen, por ejemplo, en Aristóteles, que con un cuchillo abría animales y luego, para estudiar su
aparato digestivo o para estudiar su estructura ósea. Estos señores no hablaban de memoria, sino que se adentraban en la evidencia a base de la investigación, es decir, de la observación directa, de la comprobación de los resultados, de la emisión de elaboración de hipótesis y luego la comprobación de eso que ellos habían establecido. Hay que reconocer que en un primer impulso muchos de estos pensadores partían del marco religioso. Por ejemplo, usaban la Biblia como si fuera un libro de ciencia. Todavía a mediados del siglo XVII, los conceptos metafísicos de la escolástica aristotélica acerca de la estructura del universo eran el lenguaje científico dominante en la mayoría de las universidades, porque era una tradición de muchos siglos que era difícil romper. Se rechazaba cualquier observación experimental que se opusiese a sus postulados metafísicos. O sea, que eso ya estaba establecido y nadie se atrevía a cuestionarlo. ¿Qué cambia entonces con la revolución científica? Pues mire, Platón había destacado el carácter completo, acabado del universo, del cosmos. Le atribuía una forma esférica, un movimiento circular uniforme, que eran la figura y el movimiento perfecto. Aristóteles era un poco más preciso, distinguía entre el mundo debajo de la luna, el mundo sublunar, esférico, formado por 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, y en cuyo centro se encontraba la tierra, fíjense el centro, y por otro lado, el mundo celeste, más allá de la luna, incorruptible, constituido por la quinta esencia. Para que se diera una revolución científica, hubo que destruir el sistema aristotélico tolemaico en su doble formulación, tanto astronómica la va a destruir Copérnico, cuando dice la Tierra no es el centro, el centro, el Sol, el centro es el Sol, por eso es heliocéntrico. Copérnico va a pasar de una concepción que tenía la mayoría de la gente, que la Tierra era el centro, y cualquiera, a base de una simple observación, lo que vemos todos los días es que el Sol nos da vuelta a nosotros. Bueno, pues eso es lo que creía la gente, lo que veía con su sentido. Y Copérnico se atreve a decir, no señor, el Sol es el centro y la Tierra se mueve, ¿no? Y en esta pequeña caricatura, ¿no? You are not the center of the universe. Tú no eres el centro del universo. Este era el sistema de Ptolomeo, un hombre que falleció a finales del siglo II. Y es curioso que fueron los árabes, los musulmanes, que dieron a conocer muchos de los escritos de este hombre, sobre todo el Almagesto. Aquí vemos cómo pone él la Tierra en el centro y luego los planetas. Y para que esto cuadrase, él tenía que inventarse una serie de figuras y de factores y de técnicas para que pudiese cuadrar y explicar tantas irregularidades del sistema que él había elaborado. Y por otro lado, había que acabar con la versión física del sistema aristotélico tolemaico. O sea, Copérnico acabó con la astronomía de esta gente y ahora vendrá Galileo y va a acabar con la física, porque Galileo elimina la falsa distinción entre la naturaleza de la Tierra y la de la Luna. Vamos a volver a Copérnico. Copérnico intentaba explicar el aparente movimiento retrógrado de las estrellas. En el sistema aristotélico tolemaico, la Tierra está en el centro y este universo se halla limitado por la esfera de las estrellas fijas. El movimiento natural de los cuerpos celestes, las esferas, y por tanto de los planetas, es el circular, uniforme, a diferencia del movimiento rectilíneo acelerado de caída hacia el centro de la Tierra en caso de los cuerpos pesados. Dice Copérnico, no existe un centro de todos los círculos o esferas celestes. Eso fue algo increíble, atreverse a decir eso. El centro de la Tierra no es el centro del universo, sino solamente el de la gravedad y de la esfera lunar.
todas las esferas conocidas, las que él podía observar, giran alrededor del Sol. Y por tanto, el Sol es el centro del universo. Para él el universo era, diríamos nosotros, el sistema solar, vamos a decirlo, un poquito más allá, ¿no? Y la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Esto sí es un poquito más complicado de entenderlo. La razón entre la distancia de la Tierra al Sol y la altura del firmamento es menor. Es decir, si usted divide la distancia que va de la Tierra al Sol por la altura del firmamento, la altura del firmamento es un número tan grande que siempre le va a dar un número menor a la relación entre el radio de la Tierra y la distancia de esta al Sol. Porque es mayor la altura del firmamento, la altura hacia las estrellas. Copérnico se daba cuenta de eso, de que él no podía calcular, aunque pensaba que estaban mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Dice Copérnico, y esto fue lo que movió más su curiosidad: cualquier movimiento que aparece en el firmamento deriva no de un movimiento del firmamento, sino de un movimiento de la Tierra. La Tierra, juntamente con sus elementos circundantes, realiza una rotación completa sobre su polo fijo en un movimiento diario, mientras que el firmamento y el más alto cielo permanecen inalterables. Esa era otra idea que tenía Copérnico, por supuesto equivocada, pero para él era inalterable, esa esfera de las estrellas fijas. Lo que nos parece movimientos del Sol derivan no de su movimiento, sino del de la Tierra y nuestra esfera, con la cual giramos alrededor del Sol como cualquier otro planeta. La Tierra tiene, por tanto, más de un movimiento, decía Copérnico. El movimiento retrógrado y directo aparente de los planetas, esto fue lo que más curiosidad le daba, deriva no de su movimiento, sino del de la Tierra. El movimiento de la Tierra sola basta, por tanto, para explicar tantas desigualdades aparentes en los cielos. El mundo de Copérnico no es un movimiento finito, en esto se quedó corto Copérnico, no es infinito, es mayor, por supuesto, que el de Ptolomeo. La forma perfecta es la esférica, y esto va a influir tanto a otra gente. Por ejemplo, un científico tan grande como Johannes Kepler, que tenía las mediciones, los cálculos que había hecho Tycho Brahe sobre la órbita de Marte, que eran unos cálculos y observaciones increíbles de años. Y parece que al morir Tycho Brahe, Johannes Kepler, que era ayudante de ese observatorio, tuvo acceso a esos cálculos. Bueno, pero Kepler decía, ¿cómo es posible que yo no pueda calcular dónde va a estar Marte? Porque él ponía a Marte a recorrer una órbita esférica, hasta que él se da cuenta que la órbita de Marte, como muchas órbitas, es elíptica, tiene dos focos, un foco es el Sol y otro es Marte. Pero bueno, Copérnico, volviendo a Copérnico, pensaba en una órbita circular. Bueno, los planetas no se mueven en órbitas, pensaba Copérnico, sino son transportados por esferas cristalinas, ¿no? Esto más tarde, cuando haya cometas que pasen entre varios planetas y no rompan nada, esto se va a caer, ¿no? Pero estas órbitas poseían una realidad material. Copérnico rompió con una tradición más que milenaria, creó una crisis tremenda, llegó a prever las fases de Venus, habló de un universo mayor y se dio cuenta que había una gran semejanza entre los planetas y la Tierra. La nueva astronomía se centró alrededor del Sol gracias a Copérnico. O sea que hemos dado aquí este primer paso en el siglo XVI. Este hombre que era canónico, era pariente de un obispo, fue un católico ferviente que no se atrevía a publicar porque se daba cuenta que lo que él decía contradecía la Sagrada Escritura. Y recuérdense que el siglo XVI, tanto católicos como protestantes, vuelven a la Escritura. Cada vez la Escritura tiene más vigencia en toda la vida de la Iglesia, sobre todo los que la leen literalmente, que es ahí que va esta clase. Esta clase quiere ayudar a todo el mundo a entender qué crisis hubo en la Iglesia cuando la astronomía y la física estaban en contradicción contra lo que decía la Escritura. Y llegamos a Galileo Galilei, que murió en 1642. Curioso, Copérnico en 1543, Galileo 1642. Él tuvo profesores interesantísimos de matemáticas, por ejemplo, Tartaglia,
yo no sé nada de estas cosas, pero el nombre de Tartaglia sé que es un matemático importante. Galileo muy pronto ya abraza las ideas de Copérnico y él lo va a ayudar mucho en su vida profesional. El conocer un invento, yo creo que fue en Holanda que se había realizado este invento, y él lo mejora haciendo lentes mejores. En esta época se estudia mucho la fabricación de lentes, y él, encaramado en una torre en Venecia, le pudo mostrar a los venecianos que con este aparato ellos podían ver una nave que no se veía a simple vista. Los venecianos siempre estaban alarmados y asustados de la posibilidad de un ataque de la flota turca. Constantinopla, curiosamente, no está tan lejos. O sea, Constantinopla a través del Mediterráneo y luego del Adriático está ahí mismo. Y ellos siempre tenían miedo de ser atacados por sorpresa por alguna flota turca. Los turcos habían conquistado Constantinopla desde el 1453 y por tierra estaban amenazando los Balcanes y por tierra van a amenazar Viena, por ejemplo. Bueno, pues cuando los venecianos ven que con este aparato del amigo Galileo pueden ver cualquier nave que no se ve a simple vista, por supuesto, le dieron trabajo a Galileo. Con el telescopio, Galileo pudo observar los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno, las montañas de la Luna y estrellas innumerables. Lo que más parece que le impresionó a Galileo era darse cuenta que la Tierra no era más que un puntico en medio de una multitud de cuerpos celestes. En 1610, él publica esta obra, ¿no?, en Un anunciador celestial. Tiene un prestigio internacional, le dan doble sueldo, ad vitam y nombrado por el gobierno de la República de Venecia, ¿no? Pero ya para 1616, la gente que ha leído a Galileo lo denuncia ante el Santo Oficio, es decir, la Inquisición. Y la Inquisición va a pedir a un grupo de teólogos un veredicto sobre dos ideas de Galileo. Primera, que el Sol sea el centro del mundo, por consiguiente, carente de movimiento local. Segundo, que la Tierra no esté en el centro del mundo ni inmóvil, sino que se mueva toda ella en sí misma, también con movimiento diurno. Fíjense las dos cosas que le están preguntando a los teólogos, que van a responder a partir de la Biblia. Y mire lo que responde. A la primera proposición, necia y absurda en filosofía y formalmente herética en la medida en que contradice las sentencias de la Sagrada Escritura en su significado literal, lo dicen ellos. O sea, ellos dicen, aquí literalmente la Biblia está en contra de esto. De acuerdo con el comentario general de los santos padres que también leían la Biblia al pie de la letra y los doctores de teología. Aunque es verdad que Agustín, en algún escrito, San Agustín dice que a veces la Biblia dice cosas adaptándose a la mentalidad de los que la leen o de los que la escuchan, ¿no? Pero bueno, ya ven el problema en que se está metiendo Galileo. Primera proposición. La segunda era merecedora de la misma censura en lo filosófico y teológicamente era errónea en lo que se refiere a la fe. O sea, que un creyente, Galileo era creyente, Galileo tenía una hija monja. Usted está mal, don Galileo, usted tiene que, mire lo que le dicen, ¿no? El cardenal Belarmino era jesuita, era sobrino del Papa Marcelo II, había sido espiritual de un colegio importante, un seminario importante en Roma, donde se formaban muchos futuros obispos y cardenales, etc. Y Belarmino le encargaron de decirle a Galileo, Galileo, deja esas ideas copernicanas y no estés enseñando eso bajo pena de prisión, ni de palabra ni por escrito. Galileo se comprometió que él iba a obedecer y de paso esa gente puso en el índice de los libros prohibidos la obra del pobre Copérnico, que siempre tuvo miedo que lo condenaran, y aquí bastantes años después de su muerte vemos al pobre hombre en el índice de libros prohibidos, prohibido leer el comentario de Copérnico acerca de las órbitas de los cuerpos celestes, ¿no? Y esta condena
contra el copernicanismo se va a seguir transmitiendo a lo largo de los siglos, ¿no? A Galileo lo calumniaron. En ese momento dijeron que él lo habían condenado, que había tenido que apurar. Ese era un procedimiento mucho más elaborado y mucho más traumático. Y entonces Belarmino le dio como un escrito, eso se llama un billete, un billetico, donde decía: Galileo no abjuró ni recibió ninguna penitencia, solamente se le conoce la declaración en la que se dice que la doctrina atribuida a Copérnico, según la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol está quieto en el centro del mundo sin moverse desde Oriente hasta Occidente, es contraria a las Sagradas Escrituras y no puede defenderse ni compartirse. ¿Se dan cuenta de la crisis que esto está creando entre los sectores que tienen cierta formación en la Iglesia Católica? Había muchísima gente que no sabía leer, muchísima gente que no leía ni escribía, no podían firmar. Para que usted se dé una idea, a comienzos del siglo XIX, o sea que en los 1800, había países en Europa donde el 90, el 80% no podía leer ni escribir, ¿no? Eso se da todavía entre muchos sectores de nuestro país. Ahí se lee muy poco, ¿no? Bueno, pero la gente que leía y estaba formada, esto era un escándalo para ellos, porque la escritura está contradiciendo algo que cada vez es más evidente. Cada vez había más personas. Era lento, el proceso era lento. Y había gente que ni quería mirar por el telescopio. Galileo tenía un amigo que cuando él le dijo, óyeme, mira por este telescopio, le dijo, no, yo no me rebajo a eso, esos son juegos de niños, ¿no? No quiso mirar. Vemos entonces cómo se va gestando un problema. Galileo se llenó de esperanza cuando eligieron papa a Maffeo Barberini, de una familia que se dedicó a engrandecer las obras que ellos habían construido. Por ejemplo, yo creo que los mármoles del Panteón se los robaron para edificaciones de ellos. Incluso alguien burlándose del Papa, el Papa era un Barberini, alguien burlándose del Papa escribió un chiste en latín, se los digo y luego traduzco: quod barbari non fecerum Barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, ¿no? Peor que los bárbaros, ¿no? Bueno, pero este hombre, que era muy amable, amigo de Galileo, Galileo pensó que ahora podía volver a escribir. Y el Galileo escribe en toscano, ya para 1632, y él está convencido de que existe una sola física aplicada a la luna, al sol, a la tierra, es decir, que lo que dice Copérnico es verdad, y él ha ido más allá de Copérnico con el telescopio, con sus observaciones, ¿no? Un amigo de él dice, al enterarse de que Galileo había ido a Roma a defenderse, dice: Galileo era un iluso si pretendía llevar ideas nuevas a la capital de la Contrarreforma. Pues claro, esta es la época en que se está luchando mucho contra el protestantismo. Bien sé que algunos frailes de Santo Domingo, que tienen mucho que ver con el Santo Oficio, y otros le miran con malos ojos a Galileo. Y este no es un país en el que se pueda venir a disputar de la luna, ni en los tiempos que corren defender ni llevar nuevas doctrinas. Es bonito porque esta exposición va a terminar, esta primera parte, hay una segunda parte, va a terminar con una caricatura española donde dice que en este no es un país de estar hablando de estas cosas, y etcétera. ¿Y qué sabía Galileo, no? Bueno, pues este señor, un italiano diplomático, inteligente, se da cuenta que este no es el momento. Yo creo que lo que más perjudicó a Galileo, lo que más perjudicó es que en este momento se está peleando la guerra de los 30 años, 1618, 1648, y usted puede imaginarse, el Papa apoyaba a los franceses, y el Papa apoyaba indirectamente. Esto es un escándalo. Los franceses estaban apoyando a los protestantes que le hacían la guerra a los Habsburgos, que estaban todavía en España y en Austria. Es decir, como Francia estaba rodeada por los Habsburgos, potencia católica,
A Richelieu no le importaba, al cardenal Richelieu, que esa gente fuera protestante. Lo que le importaba es que eran enemigos de España y de Austria. Y entonces él apoyaba a los protestantes. Entonces, el Papa simpatizaba con los franceses. El Papa no llamó a capítulo, el Papa no interrogó ni criticó a Richelieu. Se hacía el loco. Y los españoles entonces querían convocar un concilio, o por lo menos que alguien le llamase la atención al Papa. El Papa se siente atacado. Y ahora entonces Galileo publica no en latín, sino en toscano, una obra que cualquiera puede leer sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano. Pareciera que él, Galileo, está defendiendo algunas ideas sin pronunciar las propias, pero todo el mundo se da cuenta del subterfugio. Él en realidad está usando una técnica para exponer sus ideas. Mire, aquí hay un personaje que se ríe un poco del Papa, porque el Papa, junto con muchos teólogos católicos, estaba amarrado a Aristóteles, o sea, seguían defendiendo a Aristóteles. Entonces están disecando un cadáver y ven que todos los nervios parten de la cabeza. Pero dicen, me habéis hecho ver esta cosa tan patente y abierta, que si el texto de Aristóteles no fuese contrario, pues dice claramente que los nervios nacen del corazón, preciso sería fuerza confesarla por verdadera. O sea, es decir, está viendo que nacen de la cabeza todo, pero dice que vienen del corazón porque Aristóteles dice que vienen del corazón. Se está burlando. En Roma también cayó mal que Galileo se atreviese a publicar defendiendo estas ideas, siendo así que se le pidió que no publicase, que no las defendiese, y se manda que se presente en Roma. Al principio, él empieza a poner excusas y ya para enero del 1633 la presión es muy grande, ¿no? Le dice, se ha visto aquí con malos ojos, ¿no? Ha sido muy mal visto, no se haya adherido con prontitud al precepto que le ordenaba venir a Roma y no debe excusar su desobediencia con la estación del año. Dice que hacía mucho frío porque por su culpa se ha retrasado hasta este tiempo y hace muy mal tratando de justificarse fingiéndose enfermo, ¿no? Si no obedece, dice, vamos a mandar médicos para allá a ver si es verdad que está enfermo, ¿no? Para que lo traigan con cadenas si hace falta a este tribunal. Imagínense que todo esto se hace público, que es un hombre creyente, serio, un hombre digno, investigador, con cantidad de amigos que saben que este hombre cada noche está abriéndose paso con su telescopio, que está haciendo anotaciones importantes, etcétera, y lo están maltratando de esta manera, ¿no? Y Galileo se presenta ante el Santo Oficio y ahora sí, no es una prohibición, es una condena. Está obligado a abjurar y él tiene que abjurar, ¿no? Dice, ha pretendido mostrar la invalidez del copernicanismo. Él se presentaba en ese escrito como alguien que trata de atacar el copernicanismo, pero en realidad lo que hace es que está mostrando qué válido es el copernicanismo. El tribunal se siente engañado. Claramente Galileo lo defiende con nuevos argumentos y ahora todo el mundo lo puede leer. Y dice, para arrastrar tras de sí al vulgo ignorante en el que el error hace presa con más facilidad. Aunque Galileo pretende estar discutiendo una hipótesis matemática, le confiere una realidad física. Ese era un truco que se usaba desde el tiempo de Copérnico. Cuando Copérnico expuso sus ideas, un protestante, creo que se llamaba Andrea Osiander, le hizo un prólogo a la obra de Copérnico. Y en el prólogo lo que venía a decir, Copérnico dice aquí que la Tierra no es el centro, sino el centro es el Sol. Pero entiéndase, esto es una hipótesis matemática para que algunos cálculos cuadren mejor, pero él no cree que es así en realidad. Claro, porque creerlo como si fuera una realidad le hubiera colocado directamente en contra de la Sagrada Escritura, cosa que era muy peligroso hacer en esa época. Por cierto, que Copérnico le dedicó su libro al Papa Pablo III, el mismo que aprobó
la compañía de Jesús. Bueno, pues Galileo, a pesar de ser un anciano, tiene que comparecer ante el tribunal. Esto es un cuadro que representa esa escena. Y le condenan a jurar. Esta es la condena. Decimos, pronunciamos y declaramos que tú, susodicho Galileo, por las cosas deducidas en el proceso, por ti confesadas como antes, te has vuelto ante este santo oficio vehemente sospechoso de herejía. Esto es, de haber defendido y creído doctrina falsa y contraria a la Sagrada Escritura, que el sol sea el centro de la tierra y que no se mueve de oriente hacia occidente, y que la tierra se mueve y no está en el centro del mundo, y que se puede pensar y defender como probable una opinión después de que ha sido declarada y definida como contraria a la Sagrada Escritura. ¿Dónde está el punto aquí? Galileo es un laico. Esto es un momento donde el Papa y todo su grupo quiere parecer ante todo el mundo como una persona ortodoxa y defensor de la verdadera fe. Entonces, aquí está la condena. Y consiguientemente es incurrible en todas las censuras y penas de los sagrados cánones y demás constituciones generales y particulares que se han impuesto y promulgado en contra de semejante delincuente, de las que nos contentamos con que seas absuelto siempre que antes, con un corazón sincero y fe no fingida en nuestra presencia, abjure, maldigas y deteste los susodichos errores y herejías y cualquier otro error y herejía contraria a la católica y apostólica iglesia en el modo y la forma que te demos. O sea que más autoritario no se puede ser. Y ahí tenemos entonces la abjuración de Galileo. Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a los 70 años de edad, constituido personalmente, juicio y arrodillado entre vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales, generales e inquisidores, contra la herética maldad en toda la República Cristiana, teniendo ante mis ojos los sacrosantos evangelios que tomo con mis propias manos, juro que siempre he creído y creo ahora, y con la ayuda de Dios creeré en lo por venir, todo lo que defiende, predica y enseña la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Por lo tanto, queriendo levantar de la mente de vuestras eminencias y de la de todos los fieles cristianos esta vehemente sospecha justamente concebida sobre mí, con corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los susodichos errores y herejías, y de modo general todos y cualquier otro error, herejía y secta contraria a la Santa Iglesia, y juro que en lo porvenir nunca diré ni afirmaré de viva voz por escrito cosas tales que puedan justificar una sospecha semejante con respecto a mí, y si conozco algún hereje o un sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o al inquisidor o al ordinario del lugar donde me encuentre. O sea que el Galileo deja claro esto. Mire, antes de pasar adelante, quiero decir varias cosas. Bueno, ya ustedes se dan cuenta de lo que significó para este pobre hombre tener que decir eso, porque estaba amenazado de castigo. Yo no creo que a Galileo lo torturaron en ningún momento. Sí fue maltratado y hubo una presión muy grande psicológica contra él, así es, y se sabe que se torturaba y se mataba el Santo Oficio, o sea que no, esta gente no jugaba, ¿no? Eso es verdad, ciertamente. También en este momento hay mucha gente que pone aquí a Roberto Belarmino. Roberto Belarmino no tiene culpa en este proceso. Y usted dirá, claro, tú eres jesuita, estás defendiendo un jesuita. Yo soy jesuita, pero Galileo pero Belarmino ya estaba muerto. O sea que chequen la fecha de la muerte de Belarmino y se darán cuenta que no pudo ser parte de este proceso. Lo último que Belarmino hizo por Galileo fue escribirle un papelito que le libró de mucho lío, diciéndole que no lo habían condenado, ¿no? Y esta es la hija monja que le escribe a Galileo. Queridísimo señor padre, ahora es el momento de apelar más que nunca a aquella prudencia que le ha concedido el Señor Dios, soportando estos golpes con aquella fortaleza de ánimo que es propia de su religión, ¿no? Su profesión y su edad. Y ya que usted por sus muchas experiencias puede conocer en su plenitud la falacia y la inestabilidad de todas las cosas de este mundo traidor, no haga demasiado caso de estas borrascas, sino más bien esperar a que pronto se serenen y se transforme en una satisfacción muy grande, dice la hija. Por cierto, creo que la hija murió antes que él, ¿no? Galileo muere por estos días en 1642, acompañado de uno de sus discípulos. Uno de ellos era el evangelista Torricelli, ¿no? Dice, con filosófica y cristiana constancia entregó su alma al Creador, pasando esta, como sucede a quienes tienen fe, a gozar y a contemplar más de cerca aquellas eternas, inmutables maravillas
que mediante frágil artificio, el telescopio, había procurado con tanto anhelo e impaciencia que se aproximasen a los ojos de nosotros los mortales. O sea, todavía esta gente también creía que el cielo estaba por las estrellas, como dijo Yuri Gagarin, el primer astronauta ruso, que dijo, recorrí la órbita, recorrí, le di la vuelta a la Tierra, pero no vi a Dios por ningún lado en el cielo, ¿no? Bueno, esta gente pensaba eso también. Católicos y protestantes pensaban que la Biblia en su redacción literal no podía errar. Eclesiastés, la tierra permanece siempre en su lugar, el sol se eleva y se pone. Josué le ordenó al sol que se detuviera, ¿no? Tanto Lutero, Calvino, Melanchthon, no solo los católicos, toda esta gente leía así la Biblia. A Giordano Bruno lo van a quemar por defender algunas de estas ideas, ¿no? Y también por sus ideas sobre la Trinidad. La Contrarreforma no podía admitir que un creyente cualquiera, aunque se tratase de Galileo, estableciese los principios hermenéuticos. ¿Cómo hay que leer la Biblia? No es Galileo que nos lo va a decir, decían ellos, ¿no? Esto es un momento de mucho control clerical de la opinión y de la iglesia, ¿no? Dice Galileo, no es la intención de la Sagrada Escritura enseñarnos que el cielo se mueve o está quieto, ni si tiene una figura en forma de esfera o de disco, si se tiende en un plano, ni si la tierra está contenida en su centro o se encuentra. No, Galileo era contrario a una lectura literalista de la Biblia, porque se da cuenta que ese no es el propósito de la Biblia, ¿no? Yo he leído en algún lado que Galileo decía, la Biblia me ayuda a ir al cielo, pero no se mete a decirme cómo funcionan los cielos, ¿no? Galileo pensaba que la ciencia era autónoma respecto de la fe y con mayor razón debe de ser autónoma respecto de Aristóteles. En una obra dice, Señor Simplicio, venid con razones y con demostraciones, ¿no? Y no con textos o meras autoridades. No me está diciendo que fulano dijo. No me interesa lo que dijo. Vamos a experimentar. Vamos a ver cómo es que se comportan estas realidades, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que todavía hoy en día nos llegan a nosotros? Que no somos el centro del universo. ¿Y cómo se debe leer la Escritura? ¿Cuántos mares de tinta ha dado los capítulos primeros de Génesis cuando se leen al pie de la letra? ¿Y cuánto bien nos ha hecho el Vaticano II, que trataremos en este curso, en una de las últimas conferencias, cuando nos dice que hay que averiguar qué intentaban decirnos los autores sagrados con aquellos libros, ¿no? ¿Qué actitud adoptarán los científicos y los ciudadanos pensantes respecto de la iglesia? Bueno, pues mucha de esta gente se fue de la iglesia o más nunca tomó en serio el pensamiento de la iglesia. ¿Y cuál es la verdad de la Biblia? Yo resumiendo y apretando las cosas por el tiempo, es una verdad salvífica, no pretende ser científica, aunque haya datos de la Biblia en algunos libros históricos que son perfectamente verificables. Por ejemplo, si usted busca en el libro, creo que es de los reyes, los movimientos de Tiglat-Pileser III, que era rey de Asiria, ¿no? Él se movió como se movería un ejército hoy en día, buscando los puntos de agua para su ejército, y probablemente la ruta se puede trazar sin ningún problema. Pero hay otros pasajes que si usted se pone a tratar de ver cómo es que el universo fue creado en 6 días, va a tener muchos problemas, porque no es eso lo que pretende darnos esos capítulos de Génesis. Esto es un comentario de esta obra que yo cito aquí, Gargantini, ¿no? El proceso de Galileo tuvo escasa resonancia, ¿no? En aquella época, más tarde, o sea, en el siglo XVIII, la Ilustración y más tarde el positivismo van a ser del caso de Galileo un caso emblemático, ¿no? Pero no es porque pasara así, sino que ellos necesitaban mostrar que la iglesia siempre es contraria a la ciencia, ¿no? Ellos tenían razones, pero yo creo que no tenían razón. Ahora, tampoco una interpretación literal de la Biblia respeta la Sagrada Escritura, ¿no? O sea que, porque ¿cómo va a ser que nosotros vamos a negar que la tierra se mueve?
porque Eclesiastés o cualquier libro de la Biblia dice lo contrario. Esos autores pensaron que la tierra no se movía y por eso lo escribieron así, porque la inspiración no cambia la mentalidad del autor sagrado, ni cambia muchas veces sus actitudes. Hay cantidad de pasajes de la Biblia donde la mentalidad que se expresa es la mentalidad de los autores. Jesús mismo en los evangelios corrige una mentalidad propia de beduinos, ojo por ojo, diente por diente, etc. Han oído que se ha dicho, está citando la escritura Jesús, y entonces él corrige como diciendo, eso está mal entendido. Él, que es la palabra para nosotros los cristianos, nos está ayudando a entender la palabra de la escritura, porque si usted lee la escritura al pie de la letra y se dice que ahí no se puede cambiar nada, usted no está entendiendo de qué se trata la Sagrada Escritura y le está faltando al respeto, dicho sea de paso, porque usted está pensando y haciéndonos creer que la gente que le escribió tenía la misma mentalidad que nosotros, cosa que cualquiera entiende que es imposible, porque hay escritos de la Sagrada Escritura que provienen de 5 siglos antes de Cristo, y usted me dirá si esa gente podía tener nuestra misma mentalidad. Mire aquí un caso, por ejemplo, se había puesto en contradicción a la Biblia con la astronomía y cada vez la astronomía tenía más prestigio. Coge yo el caso este de Edmund Halley, me parece fabuloso, ¿no? Este hombre que murió en 1742, o sea que un siglo después de Galileo, él, un amigo de Newton, por cierto que Newton publicó, gracias a este señor, a Edmund Halley, que tenía mucho dinero, y él entusiasmó a Newton porque publicase. Newton, que llegó a ser presidente del Royal Society, Halley nunca fue presidente, fue secretario. Él, usando la teoría de la gravitación universal, es decir, calculando la masa de este cometa recurrente, calculando la masa del Sol y usando probablemente las leyes de Kepler, este hombre pudo decir, yo creo que este cometa lo veremos de nuevo, ¿no? En 1758. Ya estaba muerto Halley cuando el cometa apareció. Apareció más tarde porque se había atrasado. Parece que la órbita lo puso muy cerca de Júpiter y Saturno y la gravedad de esos planetas lo atrasó. Pero el cometa lleva su nombre porque Halley calculó la órbita del cometa que venía volviendo a la Tierra, que se sabe que ya en el 239 a.C. había gente que había visto el cometa, ¿no? O sea, dígame usted el prestigio de la ciencia en ese momento para que entonces venga uno a decir que no, que eso no hay que aceptarlo, ¿no? Juan Pablo II, que era un hombre muy honesto, dijo, 350 años después de la muerte de Galileo, cuando el entonces el Papa Urbano VIII declaró que Galileo era culpable de una opinión falsa y muy errónea que había causado mucho escándalo a la Iglesia Universal, Juan Pablo II reconoció la grandeza de Galileo como científico. También señaló el impacto del drama de Galileo en la justa comprensión de la autoridad de la Iglesia y la verdad de la Biblia. O sea que, y este es el final de esta primera parte. Aquí le pongo este comentario español tan hispano, ¿no? Dice, pero Galileo decía, ¿pero qué sabía Galileo de astronomía? Mendieta. Lo que pasa es que en este país habla cualquiera, dice esta caricatura, ¿no? Y voy a tratar de entrar en la segunda parte de esta conferencia. Espero estar compartiendo pantalla. Si es así, por favor. Todavía no, padre. Ahora sí. Sí, ahora ya. Sí, ya se está Sí. viendo. Muy bien. Muchas gracias. Pues vamos a hablar, fíjese, ¿qué consecuencias tiene todo esto que nosotros hemos hablado? Esto va a tener un impacto muy grande en el siglo XVIII. Nosotros estábamos en el siglo XVII con la condena de Galileo. Ahora, un siglo más tarde, hay un movimiento cultural en Europa que se llama la Ilustración, que va a impactar muy de cerca a la Iglesia y la sociedad. ¿Qué fue la Ilustración? La Ilustración, decía Immanuel Kant,
es la salida del hombre de su minoría de edad por su incapacidad de servirse de su propia inteligencia. O sea, Kant va a decir, óigame, no se estén llevando esas autoridades, es por culpa nuestra que no avanzamos en la investigación. Atrévete a servirte de tu propia inteligencia. Ese es el lema de la Ilustración, dirá Kant en 1783. La Ilustración tiene su origen en varios factores. Cuando se descubren otros continentes y otros pueblos, la gente se da cuenta en Europa que el cristianismo no es más que una religión entre otras. Con el prestigio de los resultados matemáticos de la ciencia, poco a poco se tiene por verdadero lo que puede ser expresado matemáticamente, cosa que tiene de verdad que la matemática ofrece una gran certeza, pero usted no puede hacer de método matemático la única manera de conocer. Tiene su utilidad, es muy importante, y la ciencia pues tiene que emplear las matemáticas, pero no es el único modo de conocer, ¿no? Yo les quiero poner este ejemplo. El tenedor es un instrumento fantástico. Se puede cortar, se puede pinchar, pero no use el tenedor para tomar sopa, porque no es bueno para eso. Igual, no use la matemática para una relación amorosa, sacarle la raíz cuadrada a su enamorada. No tiene sentido, ¿no? O sea, hay maneras de conocer diferentes. El cristianismo cada vez es más considerado como una moral, como una ayuda para la convivencia social, pero no es que ofrezca una visión de principios que puedan aplicarse, por ejemplo, a la comprensión del universo, etc. Cada vez más el sujeto es el criterio de verdad y se rechaza todo lo que trascienda el ser humano. Fíjense que esta mentalidad se va imponiendo. Nosotros en estos días hemos visto cómo cuando hay un grupo humano que está convencido de algo, sea verdad o sea mentira, esa gente se moviliza, esta gente se moviliza y cada vez más no se acepta lo que trascienda al ser humano. El sujeto es el último criterio. ¿Contra qué reaccionaba la Ilustración? Postulaba la autosuficiencia humana contra esa visión negativa. Acuérdense de la primera clase. Lutero tenía una visión demasiado negativa del ser humano, que no podía dar un paso ni cooperar en el proceso de salvación, ¿no? Todo está corrupto por el pecado original. Se establecía un Dios que creó, pero no tenía nada que ver con este mundo. Claro, se está rechazando que Dios se haya dado a conocer y se está rechazando toda enseñanza oficial de la iglesia que pretenda tener un carácter verdadero. Por ejemplo, nosotros decimos, después del concilio de Calcedonia, Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Los ilustrados no se meten con esas cosas, no les interesa, ¿no? Se quería fundamentar la moral en la razón, ¿no? Y no solamente en la revelación, ¿no? Y la revelación es importante a la hora de hablar de la moral, porque la moral tiene momentos donde pide defender los intereses de otra persona, defender la vida, defender el bien de otras personas que tal vez razonablemente no nos ofrezca ningún beneficio. Un inmigrante pobre, hambriento, que esté en una frontera con un niño, no nos ofrece ningún beneficio y sin embargo ese es un ser humano, ¿no? La Ilustración inició una actividad pedagógica más organizada y tenía miedo de todo lo que fuese religioso. La Ilustración trata de enfatizar cómo estas teorías científicas que se han aplicado a la naturaleza debía de aplicarse también a la vida moral, a la vida social. Por ejemplo, ¿cómo debe regirse la sociedad? No me diga que el rey debe mandar porque Dios le ha dado ese cargo. Ellos no aceptan eso y hacen muy bien, porque eso es un disparate, ¿no? Y van a criticar cómo se debe organizar un gobierno, cómo debe ser el poder. Pues Montesquieu dirá, el poder hay que dividirlo entre un ejecutivo, un legislativo y un judicial, por ejemplo, ¿no? Etcétera. La Ilustración rechazaba la violencia
de las guerras de religión en Francia y Holanda. Piensen en el siglo XVI francés. Piensen, por ejemplo, en la noche de San Bartolomé de 1572, cuando los católicos organizan la masacre de protestantes en nombre de la fe. Eso es un escándalo. O la represión contra los holandeses cuando ellos luchaban contra su independencia. O piensen en las luchas religiosas en Inglaterra en el siglo XVII entre puritanos y anglicanos. Toda esa primera mitad del siglo XVII, cuando Oliver Cromwell toma el poder a mitad de siglo y llega a ser Lord Protector de Inglaterra. Los ilustrados decían, eso está mal. ¿Cómo va a ser que en nombre de la religión revelada se mate la gente? Y ellos llegarán a decir, si Dios hubiera revelado, no habría habido tanta violencia. Y Voltaire llegará a decir, estaríamos mejor sin una religión revelada, ¿no? Y hay muchas publicaciones donde se critican los prejuicios del nacionalismo francés, de la religión francesa, y lo mismo los ilustrados criticaban a Luis XIV, que empezó a perseguir a jansenistas, que eran católicos, especiales, ¿no? Y a calvinistas protestantes, revocando el edicto de Nantes y obligando a los protestantes a convertirse a base de la presión de los soldados, creo que se llamaban dragones, los soldados de este hombre, ¿no? Hay un autor español que es un gran profesor, Carlos Valverde, que resume así la Ilustración. Durante la Ilustración, ellos quisieran subordinar la fe a la razón. Me detengo un momento en este punto. Hay mucha gente que dice, yo creo esto en fe, como si no hubiera nada de razón en la fe. San Agustín decía que todo el que cree, cree porque ve que debe creer. Y hay un elemento un fundamento del que cree. Ciertamente que al creer mi fe, ¿no? Con mi fe yo voy más allá de la razón, pero yo voy más allá de la razón porque mi propia razón me dice que ella no es el centro, que ella no es el último criterio, que vale la pena fiarse de este hombre, de esta persona, de lo que sea, ¿no? Siempre hay un elemento de razón, aunque la fe vaya más allá de ella, ¿no? Y esto lo temían los ilustrados, que hubiera algún poder que se impusiese a su razón. Ellos tenían una gran fe en la razón, decía, pues ella nunca va más allá de los límites del conocimiento sensitivo. Pero se le pudiera preguntar, ¿solo existe lo que cruza por la ventana de la razón? ¿Solo existe lo que yo logro ver a través de la ventana de la razón? Yo pienso que no, ¿no? La Ilustración rechazaba la tradición. Aquí hay una frase de Kant. La religión por su santidad y legislación por su majestad quieren generalmente sustraerse a ella, pero entonces suscitan contra sí sospechas justificadas y no pueden aspirar a un respeto sincero que la razón solo concede a quien ha podido sostener libre y público examen. Esto tiene mucha verdad, o sea, esto es algo que va a cambiar en la iglesia, pero esto en el siglo XX, cuando se estudie, por ejemplo, las Sagradas Escrituras a partir de elementos de la lingüística, ¿no? Sometida a público examen, ¿no? Ahora, rechazar toda tradición, ¿será que la razón y la verdad comenzaron con nosotros? Eso sería un error, ¿no? La Ilustración tiene un gran espíritu crítico proveniente del Renacimiento, que criticó la Edad Media, las exploraciones que mostró que había continentes que no se reconocían, la reforma que criticó la autoridad del Papa, la lucha de la nobleza y el poder que sacó a las monarquías del poder, la crítica del derecho divino de los reyes, que creó gobiernos con constituciones, con parlamentos. Eso está muy bien. Ahora, en la crítica es todo, decía Ortega y Gasset, la sustancia secreta de nuestra época es la crítica. Por tanto, una negación. Nuestra edad no tiene dogmas positivos. Es para nosotros la vida más que un hacer, un evitar, un eludir. No. Ahora, la crítica no tiene casa propia, siempre alquila, siempre está fijada en algo, ¿no? Aunque hay que reconocerlo. Qué importante es la crítica. Sí, señor. Y nos hace bien la crítica, ¿no? En la época de los Ilustrados se usaba el viajar para criticar. Aparecía, por ejemplo, un turco en París y se reía de tantas costumbres religiosas
complicadas, antinaturales, irracionales, etcétera, ¿no? Ahora, era un truco para evadir la censura, porque esa gente nunca había salido fuera de Europa, ¿no? Y se idealizaba la naturaleza, ¿no? El buen salvaje. O sea que había autores, por ejemplo, como Rousseau, que llegaron a pensar que lo que corrompe al individuo es la sociedad. Y es verdad que la sociedad corrompe, ¿no? ¿Qué será de la República Dominicana del futuro? ¿Qué juventud estamos creando aquí, criando en este país donde hay más bancas de apuestas que colmados casi? No sé, qué disparate, ¿no? Ahora, es verdad esto de que llevarse del recto instinto, sin más religión que la racional y sin otra moral que la propia conciencia, ¿eso es algo bueno? Yo creo que eso es algo muy ingenuo, ¿no? Se idealizaba la naturaleza. Estas personas, ¿no? Llegaron a ese punto, ¿no? Y la felicidad se reducía a la tierra. Vivir es propiamente gozar. La filosofía debe enseñar a los hombres el camino hacia la felicidad terrena. ¿Qué tiene de bueno esta manera de entender? Que hay que ocuparse por la felicidad en esta tierra. No estamos en el siglo XVIII mismo, un grupo de hombres en las colonias inglesas de América dijo en una declaración del 4 de julio de 1776 que había que dejar a los hombres libremente buscar la felicidad como la entendieran. Eso está muy bien. Eso es algo sano. Es decir, hay que dejar a la gente libremente y no debe haber un Estado, ni una corona, ni nadie que te impida buscar como tú creas, ¿no? Eso es verdad, con tal que tú no dañes los derechos de los demás, ¿no? Ahora, ¿qué hay más allá de la muerte? No tenemos que preguntarnos eso. Podemos quedarnos tranquilos así, ¿no? O sea que, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Eso es inválida esa pregunta? Preguntarse así, ¿será que todo acaba con la muerte? ¿Tiene sentido no preguntarse por qué sentido tiene esto, ¿no? Se luchaba contra el cristianismo. Esto es importante por la próxima conferencia sobre la Revolución Francesa. La religión cristiana, las profecías, los milagros, los evangelios, la vida de Jesús no resisten un análisis racional. Claro, no resiste si tú lees la Biblia al pie de la letra. O sea, tú vas a tener una gran complicación explicar la salida de Israel, el éxodo, al pie de la letra, ¿no? Como aparece en esas películas que ponen en Semana Santa, los 10 mandamientos, etcétera, que hay toneladas de gelatina, ¿no? Para poder explicar la división del Mar Rojo, ¿no? Bueno, Jesús habría sido un hombre como Buda, Confucio, etcétera, pero más nada. Bueno, eso es una manera de poner el problema, pero habría que ver qué adhesión tuvo Jesús, qué adhesión le manifestaron sus discípulos, etcétera. Habría que ver, habría que examinar eso, ¿no? En nombre de la religión se había cometido toda clase de guerras y crímenes. Es mucha verdad. Esa crítica tiene mucha verdad, pero eso quiere decir, en nombre de la política también se han cometido muchos crímenes, pero tiene que haber política. No tiene sentido entonces el creer, y ellos se iban, yo creo, de un punto a otro punto, a otro extremo, ¿no? Se rechazaba toda religión positiva, todo dogma, toda institución que se presente como mediadora entre Dios y los hombres, ¿no? Y se niega toda intervención de Dios en el mundo. Y piensen esto, si Dios es creador, Dios no tiene que intervenir, Dios ya está. Eso es otro tema, ¿no? Muchas veces caemos en posturas extremistas de si intervencionismo o no intervencionismo, pero los cristianos creemos en un Dios creador, de modo que somos nada besada, Dios está más presente de lo que pensamos nosotros. Desde esa época, esta postura del varón de Holbach, el ateo y nadie más que él, es el hombre honesto, ¿no? Porque los demás están corruptos. Y se identificaba al sector eclesiástico con la corrupción, el privilegio y el fuero eclesiástico, la ignorancia amamantada por la erudición inútil. ¿Dónde está lo verdadero de esta frase, de este ataque? Bueno, que había mucha corrupción en la iglesia, que había muchísimos privilegios en la iglesia. Piensen en esto para que entiendan la conferencia próxima. Había obispos y arzobispos
que tenían tantos privilegios y tantos recursos económicos que le prestaban dinero a la corona francesa, hacían a veces un regalo a la corona francesa. Había mucha gente ignorante en el clero, sí señor, eso es verdad. Ahora, ¿es así? ¿Se puede hacer un juicio general, etcétera? Yo creo que no, porque algunos de los revolucionarios más grandes salieron del clero, ¿no? El hombre que escribió ¿Qué es el tercer estado? Era un abate, Sieyès, y no era tan ignorante. O sea que creo que esos extremos son falsos, ¿no? Pero ya ven la postura de la Ilustración respecto a esto que estamos explicando. Es preciso, pues, descargar el cristianismo de todas sus adherencias supersticiosas, ni encarnación del Hijo de Dios, ni milagro, ni profecía, ni Biblia revelada, ni dogma, ni sacramento, ni rito, ni nada de eso. Solo un culto interior, subjetivo, racional. Eso era, ¿no? Por ejemplo, Voltaire pensaba así, Rousseau pensaba así. En el fondo, vacían al cristianismo de su centro, ¿no? Y es como decir, yo sé tanto de Dios que yo sé si Dios se puede revelar o no. Mucha de esta gente creía que había un Dios, pero era como un relojero. Yo a veces me pregunto, ¿usted cree que hay un Dios? Si hay un Dios, ¿qué será ese Dios? Mucha gente llega a decir, si hay un Dios, tiene que ser alguien verdadero y amoroso. Muy bien. Si es amoroso, ¿qué es lo propio del amor? Comunicarse. Entonces, si el amor se comunica, aquel que es el amor no se habrá comunicado. Eso es la revelación. Eso es lo que cree el cristianismo cuando dice que Dios se ha revelado. De modo que mucha de esta gente eran deístas. Y había un chiste contra ellos que decía, son deístas porque no les ha dado tiempo todavía de ser ateos. Es decir, son deístas por, diríamos, les costaba trabajo pensar que todo fuera arbitrario y que todo fuera obra del azar, ¿no? Obra del azar, o sea que usted desarma un reloj, pone las piezas en una cajita, la tira para arriba y usted dice que va a caer dentro de la cajita armado. Eso no se lo cree nadie, ¿no? O sea que les costaba trabajo admitir que no había un Dios de alguna manera, ¿no? Entonces caían en esta postura, pero ellos sabían tanto sobre Dios que le decían a Dios que no podía revelarse. Esa era su postura. Esto es un gran avance de la Ilustración. O sea que ellos intentaron buscar lo que le parecían las leyes naturales. Usted piense, por ejemplo, en un hombre como Adam Smith, que publicó el mismo año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776. Y Adam Smith decía, señores, la economía tiene leyes. Los precios suben y bajan según la ley de la oferta y la demanda. Fue de los primeros que intuyó esa idea. Y también la especialización de la producción, etcétera. Dejen que el mercado se regule, etcétera. Tiene una serie de ideas que se han mostrado bastante válidas, aunque díganle a una gente pobre que el mercado se regule, que hay una mano invisible que le va a arreglar todo, ¿no? Ahora, ¿dónde está lo interesante de esta gente? Trataron de descubrir qué rige estas realidades humanas y sociales. Y así como Newton había dado unos principios para entender la naturaleza en su principio matemática, ¿no? La naturaleza funciona siguiendo leyes. De esa misma manera, ellos querían encontrar los principios de la economía y de la política. Querían llegar allá. Bueno, estamos ya llegando como al final de esta presentación. Yo quiero recordarles como algunas fechas. De 1717 datan las primeras logias masónicas, que eran albañiles independientes que rechazaban toda esa lucha entre las iglesias. Toda esta gente eran deístas, creían que había un Dios y hacían muchas obras de bien estos señores. Por cierto, de manera anónima, nunca buscaron cámara. Gente muy filantrópica, estos masones. Más tarde van a surgir en sociedades más represoras, por ejemplo, como Francia, va a surgir logias masónicas muy contrarias a la Iglesia Católica, porque veían en la Iglesia Católica, con mucha razón, en muchos casos, en una institución que los había reprimido. O sea que va a surgir también logias masónicas muy enemigas del catolicismo, pero no necesariamente
las logias masónicas son enemigas de la religión, ni mucho menos. Muchos patriotas latinoamericanos fueron masones y no por eso dejaron de creer y dejaron de ser cristianos practicantes, ¿no? Ahora, sí hubo condenas globales contra la masonería. De esta época es también el primer tomo de una obra que divulgó las ideas más importantes del siglo XVIII. Y ya Benedicto XIV, confirmando una provisión de Clemente XII, se excomulga todo el que pertenezca a una logia masónica. Este fue un evento, el terremoto de Lisboa de 1755, que echó por tierra esas ideas, por ejemplo, de Leibniz, que vivimos en el mejor de los mundos, etc. Para mucha gente fue un escándalo tan grande, sobre todo gente que piensa que todo lo que sucede es obra de Dios o un castigo de Dios, etc. Si a usted le interesa este tema, lea los primeros 5 versos del primer capítulo del capítulo 13 de Lucas. Primeros 5 versos del capítulo 13 de Lucas. Ese tema Jesús lo trata de una manera muy curiosa. ¿Piensan ustedes que los que le cayó la torre eran peores que los otros? ¿No? De 1759 data la obra de Voltaire, donde él se ríe del uso de la religión en las guerras, ¿no? De ese año es que también la excomunión contra los que tengan la enciclopedia, ¿no? Y es el año en que los reyes de Portugal expulsaron a los jesuitas, ¿no? Pombal, sobre todo el primer ministro, fue de las primeras de las expulsiones. Luego lo expulsarán de Francia, de España, y el Papa Clemente XIV suprimirá a los jesuitas presionados por los monarcas en 1773. Mencionaremos eso más tarde de nuevo. En 1762, Rousseau da a conocer su contrato social, importante porque enseña cómo las sociedades se deben de formar por consenso, ¿no? La Ilustración trajo importantes descubrimientos científicos y sacudió a una tradición anquilosada e inerte. En muchas universidades seguían enseñando como si no hubiera pasado nada, y le hizo bien a la iglesia, porque la iglesia tuvo que defenderse, tuvo que estudiar su historia, tuvo que estudiar a los padres de la iglesia en su contexto, y poco a poco creó una tensión entre la iglesia y la monarquía, ¿no? Cuando nosotros veamos la próxima conferencia, usted va a ver uno de los momentos más difíciles para la iglesia, donde hubo muchísimos sacerdotes, religiosas, cristianos, católicos asesinados por la represión de la Revolución Francesa. Y eso hizo que la iglesia poco a poco vaya descubriendo cuál es la naturaleza de su fe, ¿no? Ahora, la Ilustración también trajo un gran escepticismo porque se creían muchas cosas que eran disparates, ¿no? Y luego se cayó en no creer nada, ¿no? Mucha gente formada se apartó de la iglesia y la iglesia perdió propiedades, y los revolucionarios franceses que nosotros vamos a estudiar en la próxima clase fueron hijos de la Ilustración. De esta época es la obra de Cesare Beccaria, donde él habla contra la tortura, la supresión de la Compañía de Jesús en 1773 y el proceso independentista de los Estados Unidos, tan interesante porque separa la religión del Estado. La religión de cualquiera puede tener la religión que quiera, eso fue un escándalo para la Iglesia Católica. Y de esta época es la obra de Gibbons, donde le echa la culpa al catolicismo de la caída del Imperio Romano, cosa que tiene algo de verdad, pero hay mucho disparate en eso. Hoy en día se sabe que el imperio tenía graves problemas económicos internos, un gran absentismo de los dueños de tierra, etc. Y también la presión de los bárbaros. Y aquí sí creo que esta última fecha, 1789, ella indica la fecha de la próxima conferencia que nosotros vamos a tener.